Ahí está, ya está grabando. Ahora voy a apagar mi cámara y comparto. Ok, ahí está. Listo. Ya estamos compartiendo. Entonces, haciendo un breve resumen, habíamos estado viendo el corte en vigas, ¿no? Habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Primero que si teníamos una viga, el corte básicamente estaba dado por un phi por Bn. Y este Bn tenía una forma genérica de 0,6 FYAW por el CB1. Dijimos que el CB1 es el que tenemos que encontrar, ¿ok? Hay casos como en el cual el CB1 vale 1, ¿ok? Y hay otros casos en que solamente tenemos que tener, o vamos a tener un CB1 que es menor que 1, menor que la unidad. Tenemos dos posibilidades, entonces. Hay sin atizadores, ¿no? O con atizadores. Este es el umbral para poder decidir si necesito o no necesito atizadores. Si yo no hubiera necesitado atizadores, entonces el KB de frente yo puedo usar el valor de 5.34 y obtener el valor de CB según las dos posibilidades que tengo. Eso es de acuerdo al límite que observamos acá. Cuando necesitábamos atizadores, entonces tendría yo que proponer cuál era el espaciamiento de esos atizadores. ¿Okay? Según ese espaciamiento, yo iba a tener entonces el factor KB. ¿Okay? Ya no era 5.34, sino era dependiente del espaciamiento de los atizadores. En el ejemplo que nosotros teníamos, habíamos asumido que el A era igual a H, y con eso lográbamos un KB de 10, evaluábamos el límite, nos salía 98, y la relación H sobre T, W era menor que esa, y el CB valía 1 en este caso, y yo podía tener cuál era mi resistencia al corte. ¿Okay? También mencioné que si uno quiere darle mucho más resistencia, entonces uno puede incrementar el espesor del ALMA con unas platabandas. ¿Okay? Entonces, con eso uno logra mayor cortante en la zona. La otra técnica para poder diseñar era, aparte de haber hecho el diseño con el CB1, es decir, el diseño sin el flujo de corte, yo podía decir que debido a que al peralte de la viga es muy alto, me permito tener una resistencia con flujo de corte, lo cual significa que entre los atizadores yo voy a permitirme tener pandeo local en el panel. Eso es lo que significa. Y eso se da en vigas que tengan un gran peralte. ¿Okay? Entonces, lo que significa darle el tratamiento como si fuese un tijeral, realmente. Bien, entonces, este CB2 es una función del A entre H y de KB, ¿ok? Entonces, se determina el valor, ¿ok? En función de el A entre H, ¿ok? Y con eso se obtiene el KB. Se evalúan dos límites y se toma la decisión de cuál de las fórmulas para CB2 es la que se puede usar.
Cuando estamos con un valor muy superior al límite 1, ¿ok? Entonces tengo la posibilidad de tener dos casos, ¿ok? Y esos casos significa que el Bn está dado por el Bn básico multiplicado por este factor que le habíamos llamado nosotros z, ¿ok? Y evaluando ese factor z, ¿no? Con o sin flujo de corte, el atizador debería de cumplir lo que estaba acá, ¿ok? Es decir, primero tener un BP entre el T, ¿ok? En el cual se decía que el B del atizador sobre el T del atizador debería de ser menor que este umbral de 0,56 de la raíz de E sobre FY, ¿ok? Y lo segundo era que el momento de inercia que se le dotaba a ese atizador, o al par de atizadores, mejor dicho, ¿ok? Debería de ser superior a esta suma de atizadores. Un primer IST2 que estaba dado por un valor básico, BP por TW al cubo, por este factor, ¿ok? Y un valor de la diferencia entre este mismo valor y el valor IST1, dado por la relación entre esfuerzos que se tiene de esfuerzo de fluencia del atizador eh, con el esfuerzo de fluencia del alma, ¿ok? Y con esos valores entonces se podía determinar esta condición. Y vimos un ejemplo, ¿no? Está acá listado, ¿ok? Y desarrollamos otro ejemplo, este es el ejemplo desarrollado, ¿ok? En donde nos habíamos quedado en que habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Se proponía, en este caso, que el BF era 12, 12 entre 2 nos daba un 6, el valor del BF menos T medios nos daba 5,84, y ese era el valor máximo que yo podía tener del BF. Y habíamos escogido un valor de 3. Para ese valor de 3 habíamos sacado el IST, ¿ok? Con 2 veces 3, o sea, estamos poniendo 2 paneles, ¿ok? Y teníamos 6,55 en este caso, ¿ok? Si no nos habíamos equivocado en esa operación. Luego, con ese B sobre T, ¿ok? Sacábamos un 9,6, ¿ok? Y como el FY del atizador y el FY del alma era el mismo, el ρST era 1, ¿ok? Y entonces podríamos ver que estábamos debajo del punto 56 y por lo tanto estábamos en un caso A, ¿ok? Eso era lo que habíamos dicho, ¿ok? El BC1, ¿ok? Y el BC2 lo habíamos sacado, lo habíamos calculado en la hoja, ¿ok? Y habíamos estimado que el BR, o sea, el B actuante en el panel, era de 105. Habíamos sacado un ρ W de BR menos BC, ¿ok? Entre BC menos 1 menos BC2, que nos da 20, ¿ok? Nos da 20,66 ese ρ. Con ese ρ podíamos calcular el llamado umbral, ¿no? ¿Ok? Y también podíamos calcular
el umbral que necesitamos, IST1 menos IST2. El IST2 había salido como 0.046. Ese había salido el IST2. El IST1, ¿ok?, había salido como 1.29. ¿Ok? Entonces acá tenía 0.046 como el IST2 más la diferencia, ¿ok? Y por el 20.6, y nos había salido que el valor que necesitábamos realmente era 25,33, ¿no? Porque el umbral es 0.5 de ese valor, ¿no? ¿Ok? No, perdón. Ese umbral, ¿dónde está ese umbral? No, sí, este es el umbral, ¿no? Para el IST2, ¿ok? Que deberíamos nosotros de cumplir. ¿Okay? Y ese estaba, entonces, ligado con eso, ¿no? Y entonces teníamos que agrandar el B. Yo les dije que el B podía ser el B máximo, ¿no? El B máximo era 584. Yo podía haber puesto, como 584 no es ingenieril, 575 era la alternativa y .3125, ¿no? Y con eso podíamos tener una mejor performance. Vamos a continuar con eso, para ver cuánto debería haber salido. ¿Okay? Entonces, aquí decíamos que el IST entonces va a variar, ¿no es cierto? Este de acá, ¿ok? Al tener 5.75. Entonces, en este caso, voy a poner por acá. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, una consulta. El BC2 para calcular el ρW que mostró anteriormente, Sí, el BC1, BC2, creo que ambos utilizan un KV, me parece, y que ese KV depende de si es que se requiere atestador o no. En todo caso, cuando usted propone primero un atestador, o sea, claro, primero con esto. se debería proponer el atestador y luego calcular, Sí, porque en todo caso, ingeniero, en la norma menciona que es necesario el atestador primero haciendo el cálculo, o sea, para calcular el BS1 y BS2 con un KV 5.34, me parece. no, el 5.34 tú lo tienes cuando tú superas el A entre H sobre 3. ¿Ok? Entonces, si tú propones el atizador y tienes un A entre H que es mayor que 3, entonces el KB vale 5.34. ¿Ok? Pero si tú tienes un valor que es menor que 3, el KB vale esto. ¿Ok? Entonces, tú propones el A, ¿ok? Y ves dónde estás, ¿no? El comentario es, si yo propongo un A muy largo, significa que yo tengo un KB como si no tuviese atizador. Entonces estoy poniéndolo por las puras, ¿no? Esa es la Ah, realidad, ok, ¿no? ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, decíamos que vamos a repetir esto, ¿no? Pero ahora con 5.75, ¿ok? Y acá, entonces, eso significa que en mi viga, ¿no?, esta viga que tengo acá, voy a verla desde arriba, ¿ok? Entonces, esta sería mi viga. Acá tengo mi alma. Ese es mi alma. Y mi atizador, entonces, van a estar ahí perpendiculares, ¿no? Voy a poner acá mi atizador.
Acá pongo otro atizador. Acá igual, ¿no? Entonces, ahí tengo ese valor. Voy a tener mi valor de B ahí, ¿no? Entonces acá lo que estoy proponiendo es que este B del atizador se iguala, ¿cuánto dije? 5,75. Eso es lo que estamos proponiendo ahora. 5,75 pulgadas, por supuesto. El TW lo teníamos ahí. ¿Cuánto era el TW? Era 0.3125. ¿No? Y este de acá lo hacemos igual, ¿no es cierto? B. ¿Ok? Y habíamos dicho, en este caso, dijimos que el TST también era igual, ¿cierto? ¿Ok? O sea, lo íbamos a considerar también habíamos dicho 5/16, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el valor de este TST es 0.3125. ¿Ok? Entonces, nuestro nuevo IST, ¿ok? Sería 0.3125 por 5,75 por 2 más 0.3125. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo tendría 5,75 por 2 veces. Son 11,5 más 0.3125 me da 11,8125. ¿Ok? Ok, entonces esto de acá sería por 2 por 5,75 más 0.3125, ¿ok? Al cubo entre 12. ¿Ok? Aproximadamente, entonces esto es 11,8125 al cubo, sería la operación que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Eso al cubo entre 12. Ah, no. 81,25 al cubo. Eso entre 12 y por 0.3125. 42,92 sería, ¿no? Para ver, alguien me está escribiendo. 42,92, así es, Geraldine. Muy bien. ¿Ok? 42,92,3. ¿Ok? Eso es lo que nos daría por acá. $42,92,3, ¿ok? Este es pulgadas a la cuarta, ¿no? Ok, ese es el valor que tendría yo de IST. El umbral, vamos a ver si varía, ¿no?
El IST1 supuestamente no variaría, ¿no es cierto? Porque ahí yo tengo como IST1 la relación, no, el IST1 sí puede variar, ¿no? Porque yo tendría entre 40, ¿no? El ρST es el que va a ser 1, el H a la cuarta no ha variado, y esto tampoco ha variado, entonces el IST1 es el mismo. ¿Okay? El IST1 es 129,7. ¿Ok? El IST1, vamos a cambiar de color, porque eso está referido al perfil. El IST1 sería, si nos regimos a la fórmula, sería el H a la cuarta por ρST a la 1/3 entre 40 por el FY del alma entre el E a la 1/5. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto no ha variado, ¿no? En este caso, ya lo teníamos evaluado acá. ¿Ok? Nos había dado 1,29,7, ¿no? Y eso lo habíamos sacado considerando que en este caso teníamos nosotros un robe doble, perdón, no lo dejé, un robo ST, que era, este era 1 y este también era 1, ¿ok? O sea, acá yo tengo 1 nada más, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿No? Entonces acá íbamos a tener un valor de 1 en ese caso. Okay, acá tenemos 1 a la 1,3, que sigue siendo 1. El H en este caso, ¿cuánto estábamos con el H acá? El H era 33, sí, ¿no? 33, sí, el H es 33, ¿no? Ok, 33 a la cuarta sobre 40 por el FY del alma, que es 36, sobre 29.000 a la 1,5. ¿Ok? Entonces, ese IST1, verifiquémoslo. Vamos a ver. 36 entre 29.000 me da .0012.
Eso lo voy a elevar a la 1.5. ¿Ok? Me da 0.00043, ¿no? ¿Ok? Y lo multiplico por 33, 33, 33 y 33. Me da 51. Entre 40 me da 1.2967. ¿Ok? Y la vez pasada parece que ahí había un error. No, está bien. 1.2967. ¿Ok? Entonces nos quedamos con esa cantidad, con ese IST1. El otro valor que teníamos es el IST2. ¿Ok? El IST2 lo sacábamos en función del ρ. El ρ no ha variado, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Ah, no, sí ha variado. No, no ha variado, porque estoy considerando el mismo A en este caso. ¿Ok? O sea, el ρW sigue siendo 20.6 en este caso, ¿no? Habíamos dicho. El BR era 105. La resistencia que se tenía. ¿Quién es ACI Uni? Acá no hay ningún ACI Uni. Acá la gente entra con su nombre, no con ACI Uni. Ok, entonces, acá yo había dicho que la resistencia era 105, que la diferencia entre el BC1, que era sin atiesador, el BC2, que era con atiesador, que lo habíamos hecho en la hoja, ¿okay? Nos salía 5.25, ¿ok? Y esta diferencia de arriba nos salía 108, y esto nos salía entonces 20.66, ¿ok? Ese era el ρW, ¿ok? Entonces acá simplemente voy a decir, el ρW sigue siendo el mismo, ¿ok? 20.66, eso no ha variado, ¿ok? Eso es en base a que el A es igual a H, ojo, ¿ok? Eso es lo que habíamos considerado, ¿okay? En este ejemplo. ¿Okay? Entonces, A era igual a H y con eso yo obtengo todos esos factores BC1 y BC2. ¿Okay? Entonces, el ρW es 20.56. Entonces, el IST2 sería el 2.5 entre AH al cuadrado menos 2 por este factor. ¿Ok? Y 2.5 menos A entre H al cuadrado, o sea, esto sigue siendo 1, ¿no? Porque A es igual a H. Entonces tengo acá 2.5 menos 2, o sea, esto va a salir 0.5. ¿Ok? ¿De quién? Del B por T al cubo mayor o igual que el 0.5 de B por T al cubo, o sea, el IST2 a la final va a ser el umbral. ¿Ok? En este caso. ¿Ok? Entonces, acá yo tendría el IST2 sería el valor del umbral, ¿ok? Porque al ver esta fórmula estamos llegando al valor del umbral, ¿ok? Entonces yo tendría 0.5, mejor lo escribimos, ¿no? 2.5 sobre A entre H, que era 1 al cuadrado, menos 2, eso me va a dar 0.5, por, en este caso, el B. El B habíamos considerado 3, acá va a variar, acá no es 3, acá estamos diciendo que es, ¿dónde lo puse?
575 estamos diciendo que va a ser el B, ¿no es cierto? Ok. 575 va a ser el B, ok, por el punto 3125 al cubo, ok. Ok, ese va a ser mi valor del IST2, ok. Que es como que yo hubiera aplicado acá, ¿no? Es el valor del BP, ¿ok? BP por TW al cubo, ¿no? ¿Ok? Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Dígame usted. El valor de BP en la norma dice que se debe tomar el mínimo entre A y H, pero usted lo está tomando como el valor de B que hemos tomado. No sé si la norma está mal o Bueno, la valor de BP. interpretación, para ver eso dónde lo has encontrado. En la norma ¿Está en la misma, misma norma? vamos a revisar, Sí, revisemos la norma. al final de G, del capítulo 3, que G2, en la sección 3 de Transverse Stiffness, ahí están los valores, ¿no? BP dice el valor menor entre la dimensión A y H. Vamos a ver. Al final del G2, bueno, donde dicen los Transverse Stiffness. Ahí Acá BP. está el G2, Ahí, arriba. Ahí dice BP. BP. El menor valor entre A entre H. ¿Y eso por qué? Porque no, acá estamos hablando de evaluar un umbral de inercia. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos referimos, déjenme ver acá esta cosita, no sé por qué no quiere moverse. Vamos a ver, ya. Aquí está con la manito. Ay, no sé qué. Luis Barrios. Ok. Rotar a la izquierda. Ok. Entonces acá están los umbrales, ¿ok? Entonces, cuando acá se refiere al umbral, ¿ok? Si tú te das cuenta, esto de acá es un factor, llámale como le quieras llamar, un factor beta, por ejemplo, ¿ok? Pero acá tú consideras que esto, la comparación a la postre, es, tú tienes una inercia que estás proponiendo, ¿ok? La inercia que estás proponiendo la propones con una o con dos planchas, ¿ok? Que debe ser mayor que esto que te está dando acá es una inercia mínima, ¿ok? Entonces, cuando hablas de el umbral, entonces si tú te fijas acá, esta es una inercia calculada con el B, ¿no? Por el TW, ¿ok? Y este es el TW al cubo, ¿ok? Si tú analizas en ese caso, estás considerando el alma acá, ¿ok? O sea, es como una fracción del espesor no, del alma, ¿no? Porque tú tienes el alma en ese caso. Acá no me funciona el lapicero, disculpen. ¿Ok? Cuando en ese caso es que tú tienes el alma, acá yo tengo al alma, vamos a proyectarlo esto.
Imagínate, esta parte que tengo acá, ¿no? Ese es el alma, ¿no es cierto? Ese es el alma. El alma tiene un espesor TW. ¿Ok? Y en el panel, ¿ok? O sobre el panel, ¿no? Es de suponerse que el panel termina aquí, donde empieza el atizador, y el panel termina aquí, donde empieza el otro atizador. ¿Ok? Ahí están los atizadores, se supone, ¿no? ¿Ok? Así. ¿Ok? Entonces acá está el atizador. Y acá está el otro atizador. ¿Ok? Acá se me pasó esto. Este de acá vamos a sacar. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo sobre el alma, ¿ok? Sobre el alma, ¿qué es lo que significa decir un TW al cubo? ¿Ok? Un TW al cubo significaría que tú esta sección, ¿no? Le estarías considerando como que la sección que tienes acá, ¿ok? Tendrías o bien el A, ¿no? O bien el B en ese caso sería, no, el H tampoco, ¿no? Bueno, el H sería si es que yo considero el panel, ¿no? ¿Ok? El H si yo, es la otra que yo podría considerar, ¿no? Si es que yo considero el panel. ¿Ok? Si es que yo considero el panel, sería un HTW al cubo. ¿Ok? Entonces, lo que tú estás haciendo es como que este momento de inercia, ¿no? Al salirse del panel, ¿no? Puede hacer esto, ¿ok? Podría hacer eso, ¿no? Ese es el significado, ¿no? ¿Ok? Que uno podría intuir en ese caso. Y en el otro caso es que tú tienes un atizador, ¿no? Que tiene cierta longitud, que es B, ¿ok? Y lo que puede pasar es que ese atizador, ¿ok? Podría moverse así, ¿ok? En esta zona, ¿ok? Entonces, al moverse, igual, tú tienes, este atizador tiene un T, ¿no? Un TST, ¿ok? Entonces acá lo que se interpreta es que hoy este atizador entonces podría también moverse, ¿no? De esta forma, ¿no? En ese caso, tú tendrías un B por TST al cubo, ¿no? El 12, olvídate del 12, ¿ok? Entonces, hay dos formas de poderlo interpretar. Entre alma, atizador, panel del alma, ¿ok? Como yo estoy diseñando el atizador, ¿ok? Entonces, yo lo interpreto como que estoy hablando de esta condición, ¿ok? Más que ver el panel del alma, ¿ok? Pues esa es la interpretación que yo le doy, ¿ok? Sí, entonces, en ese caso, a la hora de utilizar los umbrales, ¿no? ¿Cómo está acá? Acá está con
Acá está, ¿no? Está con BPTW al cubo, ¿ok? Y la norma dice que BP debe ser el A o el H, ¿cierto? Eso es lo que me has dicho ahorita. Sí, el ¿Ok? mínimo. Entonces, ajá. Entonces está interpretando como si fuese el panel. ¿Ok? Pero si tú estás hallando para el atizador, ¿ok? Entramos en un conflicto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago? Vamos a hacerlo por las dos formas. Si yo lo hago por acá, acá lo habíamos hecho con 575, ¿no? Lo habíamos dicho en ese caso. ¿Ok? Acá 575 por 0.3125 al cubo. ¿Cuánto da eso? ¿Ok? Y acá sería el H por 0.3125 al cubo. ¿Ok? El ¿Cuánto da valor, esos valores? el valor de la izquierda da 0.17548. ¿Ok? Y el de la derecha, 1.007. ¿cuál es menor? El de la izquierda. Sería más desfavorable, ¿no? ¿Ok? Entonces, porque estoy considerando como que al moverse, al venir el cortante puede sacar a la plancha del plano. ¿Ok? Es una alternativa. ¿Ok? Pero como estamos en un mundo donde hay que respetar las normas y protocolos, ¿no? En especial cuando se trata de la parte de diseño. Entonces, acá podríamos decirlo, hagámoslo con este, pues, ¿no? Con este, vamos a ver, espérense, todavía. ¿Cuánto? Este de acá era el IST2, ¿no es cierto? Entonces, el IST2, ya, vamos a calcular por los dos métodos. Este sería entonces como si lo hubiéramos hecho bajo este criterio, ¿ok? Entonces, este es, todavía sería 0,5 de esto, ¿no? 0,5 de eso. 0.5 por 0.17548. 0.08. ¿Ok? No, vamos a poner en celeste. 0.08774. ¿Ok? Ese es haciendo bajo este principio. Ahora vamos a hacerlo con el otro principio. Esto sigue siendo igual, o sea, esto va a salir como 0.5. Y acá sería 33 por 0.3125 al cubo. ¿Ok? Y eso sería 0.5 de 1.007, ¿no? Punto 50. Ese sería el IST2. Vamos a tomar este entonces, porque la norma lo dice. ¿Ok? Entonces, el otro es más desfavorable. Y entonces ya tendría el IST2, ¿no es cierto? Ya tengo el IST1. Ya podría aplicar la diferencia. ¿Ok? Ya podría aplicar el valor de IST2 más el IST1 menos IST2, ¿ok? Entonces, y compararlo con el IST, ¿ok?
El RO varió, el RO continúa siendo 1, ¿cierto? El RO W, perdón, el RO W ha variado, no ha variado, ¿ok? RO W habíamos dicho que era 2066, ¿ok? Entonces, el RO W continúa con 2066, ¿ok? Yo tendría entonces el IST 2 menos el IST 1 por RO W. El IST2 es 0.50 con 35 menos 1.29 con 67, lo que es el IST1, ¿ok? Entonces esta diferencia, y por el RO W que es 20,66, ¿no? Esa sería esa diferencia, ¿no? Esto aproximadamente ¿cuánto nos da? Eso nos da 0.50 con 35 menos 1.29 con 67. 0.79 con 32. Al multiplicarlo por el 26, nos da 16,38. ¿Ok? O sea, esto de acá es 16,38. ¿Ok? Anteriormente, bien nos había dado 1.29, había salido la vez pasada, ¿no? No, con ese otro valor sale 1.29. 1.29.7. Entonces, este sale 16,38 ahorita. Y en signo sería negativo, ¿no? ¿Ok? Negativo. ¿Ok? Entonces, en la fórmula, yo tendría el IST2, ¿ok? El umbral sería IST2 más el IST2 menos el IST1 por el RO W. Ese está saliendo, el IST2 era 0.5, 0.50 con 35, y acá saldría con signo negativo, ¿ok? Disculpe, ingeniero, creo que en vez de IST2 menos IST1 es IST1 menos IST2. A ver, vamos a ver acá. Dice IST1 menos IST2. IST1 menos 2. Ok, entonces el 1 era 1,2967, ¿no? Ese es el IST1, ¿ok? Y el IST2 está saliendo 0.50. O sea, esto sería más. Acá estaba, esto lo hemos calculado con IST2 al revés, ¿no? Entonces, si es al revés, este sería menos, y este hubiera sido más, ¿cierto? Entonces, esto hubiera sido más. Entonces, esto hubiera sido 1.29 más 16,38, ¿no?
aproximadamente sería 1.29.7 más 16,38, 17,67. Ingeniero, ¿Ok? Sí, este, sí, dígame. ahí en vez de 1.2967, ¿no sería 0.5035? Porque es el IST2. Perdón, yo estoy aplicando esta formulita de acá. El IST2 más la diferencia, ¿no? El IST2 más la diferencia. La diferencia era entre ellos, por el ρ, ¿ok? Su compañero me dijo que era el IST1 menos el IST2, ¿ok? Entonces, esto es menos y esto es más, ¿ok? Eso es lo que hemos considerado, ¿no? Por el ρ, ¿ok? Que es 20,56. Entonces, esto nos da 16,38, más, ¿no? ¿Ok? El IST2, entonces, es el 16,38, ¿ok? La diferencia, perdón, ese es el 16,38. El IST2 es... el IST2 es 0.5035, perdón. Ahí ¿qué le había puesto? Le había puesto el IST1, ¿no? Entonces acá es 0.5035. ¿No? IST2 más la diferencia, entonces esto sale menos, ¿no? Esto saldría ¿cuánto? ¿Cuánto les da a ustedes? 16,38 y le sumamos 0.50,35. 16,88. ¿Eso le sale a ustedes? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. sale 16. Ok, gracias. Entonces, lo que tenemos que ver es que si el IST estamos proponiendo, ¿no? Ese es lo que estamos viendo. El IST debe ser mayor o igual que esto. El IST que estábamos proponiendo, ¿no? Que está acá, ¿no? Es 42. 42,92,3 es mayor o igual que el 16,88. ¿Ok? Entonces, sí puedo usar ese atizador. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado el otro límite? ¿Ok? Si hubiera usado el otro límite, yo hubiera tenido ¿cuánto? Vamos a ver. En ese caso, el IST2 hubiera sido menos. ¿Ok? Al haber sido menos, entonces el IST1, ¿ok? Que era 1,29, me hubiera salido, el IST1 es el que está mandando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces me hubiera salido más acá. Este umbral me hubiera salido más, ¿no? ¿Ok? Vamos a calcularlo. Ese umbral hubiera salido, en ese caso, un valor, el IST1 es 1,2967. Si a eso le quitaba el 0.8774, que es lo que hubiera salido ahí en celeste, me hubiera quedado 1,20 esa diferencia. Y por el 20,66 me hubiera quedado 24,97. ¿Ok? O sea, toda esa diferencia por el ρ hubiera sido 24,97 más el IST1, ¿ok?
el IST1 era, perdón, más el IST2, ¿no es cierto? El IST2 es, en ese caso, bajo ese criterio hubiera sido 0.8774. Hubiera sido 25,06. ¿Ok? Entonces, bajo este criterio, ¿no? Bajo este criterio, hubiéramos tenido nosotros que nos hubiera salido 25,06 el umbral, ¿ok? O sea, nos hubiera salido mayor que 16,88, ¿ok? Entonces está bien, ¿no? Está bien que el valor que hayamos usado es el 16,88, porque bajo este criterio nosotros hubiéramos llegado a tener 25,06, ¿no? 0,6, ¿no? Y bajo el otro criterio, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener 16,88, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente, lo que dice la norma está en lo correcto, ¿no? Nos sale un valor menor, ¿ok? Si hubiera usado por esto, claro, por supuesto, el que vale es este, ¿no? Pero siempre hay que guiarse de los umbrales, ¿no? ¿Okay? Yo hubiera propuesto inclusive otro umbral, ¿ok? Que sea la combinación de ambos. Ahí hubiera tenido que usar las ecuaciones de Timochenko para ver cuál es la deformada de este y cuál es la deformada del otro. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de placas de Timochenko. Si quieren aprender un poco más, lean el libro de Timochenko, Teoría de la Elasticidad, capítulo Pandeo de planchas. ¿Okay? Flujo de tensiones. Hay un capítulo que es flujo de tensiones. De ahí han salido estos factores reducidos, ¿no? Que se llaman KB y etcétera, ¿no? Ok, entonces ahora sí podemos decir que el atizador debería de ser un atizador de 5 3/4, ¿no? O sea, nuestro atizador ahora podríamos decir, ¿no? Que se puede usar, ¿no? Use un atizador de 5 3/4 por 5/16, ¿ok? ¿Cuánto habíamos dicho? Cada 33 pulgadas. Eso es lo que va a ir en el plano, ¿ok? Indicando que esos atizadores tienen esa dimensión, ¿no? ¿Ok? Y van a ser utilizados bajo ese criterio, ¿no? A ese espaciamiento, vamos a decir así, ¿ok? Entonces vamos a usar planchas de 3/4 por 5/16 cada 33, ¿ok? Sobre ese perfil soldado, ¿ok? Ese sería la solución a aquella. Bien, entonces, déjenme sacar esto de acá. Vamos entonces a tomar lista por un momentito. Bien, entonces vamos a la ORCE. ORCE. Acá estás. Acá está la ORCE. Entonces nos venimos por acá.
Para ver, me van contestando. Ok. A ver quiénes están en sala de espera. Recién está entrando. Ok. Bien, entonces por favor me responden los presentes. Ampuero. Ampuero. No está. Anchaigua. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arena. Arena Cuba. Tampoco. Armestar. Armestar. Barrios. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cabrera Moquillaza. Cabrera Moquillaza. Campos Choquehuanca. Buenos días, ingeniero. Campo presente. Buenos días. Cacho. Cacho. Chávez Romero. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cosío Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa Menes. Espinosa Menes. Espíritu Silvestre. Franco Alba. Galindo Galarreta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Inostroza González. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Justiniano Buiza. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Lucano Alarco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Machaca Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Maldonado de la Torre. Montenegro Martínez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. More Sauñe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez Montañez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ortiz Medrano. Presente, ingeniero. Paitán Mala. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Picoy Maximiliano. Picoy Maximiliano. Reyes Barba. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ríos Cáceres. Presente, ingeniero. Buenos días. Rivera Mirabal. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Salina Villar. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sánchez Oré. Presente, ingeniero. Buenos días. Sevillanos Pacheco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Soria Pimentel. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ok, entonces voy a llamar a los que no me contestaron. Ok, Ampuero. Arena Cubas. Armestar Castro. Cabrera Moquillaza. Cacho Cruz. Espinosa Menes. Espíritu Silvestre. Franco Alba. Justiniano Buiza. Maldonado de la Torre. Picoy Maximiliano. Ninguno me ha contestado. Ninguno está en sala de espera, entonces
no han venido. Bien, vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 que no. Dios quiera que no. Quedado dormidos nada más. Ok, entonces, eso es lo que espero. Bien, entonces hoy día estamos, déjenme tomar mi memo. Hoy es lunes 31 de mayo, hoy estamos de aniversario. Aniversario, día de los desastres naturales. 31 de S832G. Tengo 11 ausentes. Ustedes son, en este caso, son 37, ¿no? Sí. 11 de 37. Ok. Y que no estén enfermos. Al menos al parcial fueron casi todos. Todavía no he chequeado, así que tengo que chequear ahora en la tarde que corrijo. Voy a chequear ahí cuántos fueron en realidad. Ahí voy a saber cuántos se han enfermado. Ok. Bien, entonces voy a salir de acá. Estamos fuera. Volvemos a compartir. Bien, entonces, si hemos visto esto de acá, sigamos por acá. Acá se ha repetido esto. Vamos a, sigamos proyectando. Entonces, seguimos viendo estas vigas. Teníamos, esta es la misma, sí, esta es la misma, 33, este es con atizadores. Ese también, no, este es mecanizando el atizador. Ya, vamos a ver acá en la hoja. ¿Okay? Entonces, déjenme ver. Vamos a cargar la hoja. Eso es sección G, clase 15. Esta sería la hoja G3. Ok, alguien me dijo que había un error, creo, en la hoja. Creo que era en el RTS, algo así. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar. Bien. El RTS que tiene acá. Este está bien, no hay problema. Ya, este caso es una viga similar, pero voy a cambiarla entonces, ¿ok? Entonces, acá tengo, esta es una viga compacta, ¿ok? Había tenido a la compacta, o sea, con 33 acá y 12 acá, ¿ok? Entonces, voy a cambiar esta viga. ¿Cuánto he puesto acá? Que digo, una demanda de 11.000, ¿ok? Eso es lo que he puesto ahí, ¿ok? Entonces, pero yo puedo cambiar la demanda, ¿no? Entonces voy a hacer una demanda diferente, ¿ok? Entonces voy a suponer que esta es mi viga, ¿ok? Y que esta viga entonces fuera parte de un pórtico, ¿ok? Entonces, si es parte de un pórtico, voy a suponer
Vamos a suponer, ustedes hagan lo mismo, ustedes hagan en su casa lo mismo que yo. ¿Sí? Vamos a suponer que esto de que está acá representa un pórtico de 3 bujías, ¿ok? Entonces acá estarían las columnas. ¿Ok? Acá habría otra columna. Y por acá habría otra columna. ¿Ok? Así. ¿Ok? Y voy a suponer de que este pórtico lo vamos a usar para unas máquinas reciprocantes, ¿ok? Que tienen grandes cortantes, ¿ok? Entonces acá vamos a poner una carga. Como es grande, voy a hacerla gruesita, ¿ok? Vamos a ponerle acá un grosor bastante significativo y vamos a ponerle en color rojo, ¿ok? Entonces, ese va a ser mi carga, ¿ok? Vamos a tener una carga ahí, por acá vamos a tener otra carga, ¿ok? Así, ¿ok? Y después vamos a tener que, esto por supuesto tiene un peso propio, ¿ok? Entonces voy a decir, esto que está acá va a tener un peso propio. ¿Dónde está eso? Formato de la celda. No, pero ese es relleno. Relleno con efectos. Y había uno que era... No hay, ¿no? No tengo esto. Vertical. Color. Este solamente me va a hacer eso, ¿no? No, yo no quiero eso. Desde el centro, dice. No. No. No quiero eso. Entonces voy a mejor dibujarlo como una forma. ¿Okay? Entonces voy a suponer, esto entonces va a tener una carga de peso propio. Ok, esa carga de peso propio, acá formato de la forma, voy a decir que, ¿dónde está eso? Eso tenía un relleno, esta es línea, ¿no? Relleno. Relleno con una trama. Y la trama la ponemos así. Ahí está. Listo, eso es lo que quería. ¿Ok? Bien, entonces ahí esa es mi carga repartida, ¿no? Viene sobre esta viga supuesta, ¿no? Vamos a enviarla al fondo. Listo. Entonces, esto va a ser mi peso propio. ¿Okay? Esto va a ser mi peso propio. Vamos a llamarle ahí. ¿Ok? Y mientras que esta va a ser mi carga de la máquina. ¿Okay? Le voy a llamar. Esa es mi carga de la máquina. ¿Ok? Entonces, acá puedo optar, ¿no? Por un lado conservador, ¿ok? Un lado conservador sería, yo puedo usar coeficientes acá, ¿ok? Entonces, puedo decir que en las... puedo darle un tratamiento, ¿no? En donde es como que yo tengo que esta viga va a trabajar como una viga continua, ¿ok?
Entonces yo tendría acá, en este extremo yo tendría un 24avo, ok. No, mejor lo escribo aquí al costado. Acá tendría un 24. Ah, esta cosa. Vamos a ponerle formato de la celda, ¿no? Formato de la celda. Número. Ok. Ah, no. En este caso vamos a poner fracción mejor. Ok, entonces acá le voy a poner un 24avo. Okay. Acá tendría un décimo. Que me copie esta cosa. Copio el formato, supongo. Un décimo para... No lo ha copiado. Copiar formato. Un décimo. Ok, al medio. Al medio, déjenme copiar el formato, ¿no? Al medio, voy a suponer que esto tiene un 14, ¿no? Okay. Y con esos factores yo podría sacar cuánto es mi demanda. Entonces, acá, un 24. Okay. Ah, no, pero estoy suponiendo que no es, acá también sería un 14, ¿no? Un 14 sería acá, perdón. Un 14, un décimo, un doceavo. Un 14, un décimo, un noveno, un octavo, un onceavo. Un onceavo. Acá un décimo, un 14. Okay. Entonces, por la zona del medio, un onceavo. Esto de acá. Déjenme copiar. Vamos a copiarnos mejor. Esto de acá. Okay. Entonces, ya con eso yo podría tener el valor de W. Voy a asumir que tengo un W que fuese de 0.05 pulgadas. Mi valor de P hubiera sido 5. Como es una máquina, entonces voy a considerar que esta carga se va a amplificar por un factor de impacto. Entonces, ese impacto voy a considerar que en este caso es del 50%. ¿Okay? Eso quiere decir que mi carga viva en realidad sería este valor por 1 más el factor de impacto, que me da 7.5. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podría por carga repartida, ¿no? Voy a hallar la cantidad de WL cuadrado, ¿okay? O voy a ponerla acá. W por, vamos a poner las longitudes por acá. Voy a suponer que tengo acá, pues, 14 metros. ¿Okay? 14 metros, o sea, por 100 es
centímetros, ¿no? Y entre, en centímetros y por 2,54, ¿no? Cada 2,54 es una pulgada. Sería 518,2 aproximadamente. Okay. Cada paño. Okay. Esto es lo que voy a considerar como si fuese la longitud. Okay. Entonces, acá voy a considerar un W por el L al cuadrado. Debido a la simetría, ay, esta cosa, no sé por qué está con máquina media rara. En lugar de ponerse en números, todo está en textos. Ya, está W por L al cuadrado, ya lo tengo ahí. Entonces yo podría tener acá mis momentos de demanda. ¿Okay? Acá yo tendría 1/14 de WL al cuadrado. ¿Okay? Acá yo tendría 1/10 o 1/11 de WL al cuadrado. Esto sería 1/10 de WL al cuadrado. Entonces ya tengo mis demandas. ¿Ok? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no quiere irse para la derecha? Medio, derecha. No sé. No sé, anda medio raro mi Excel. Vamos a poner a toda esta línea en números, ¿no? Formato de la celda. Números. No sé por qué está medio raro. O será un nuevo virus, quién sabe. Ya últimamente ya uno no sabe si estás en tu máquina o sabe Dios en máquina de quién. ¿Okay? Entonces, esto de acá estoy diciendo, esto es WL al cuadrado. ¿Okay? Aquí estoy considerando esto. ¿Okay? Eso es lo que estoy considerando ahí. Tengo ese valor de WL al cuadrado. Entonces acá yo tendría mis momentos. ¿Okay? Todos los que tengo acá son mis momentos MU. ¿Okay? Asumiendo de que este es W. ¿Okay? Ese es por carga, ¿no? Y acá yo tendría un PL ya amplificado. ¿Okay? Pero ese es el valor de mi levante nada más, ¿ok? Ese es el valor de mi levante. Yo lo que quiero es, ¿cómo se llama? Amplificarlo, ¿ok? Entonces, tendría que ser 1,6 por el PL, ¿no? El que yo debería de usar. Para tener la carga muerta, que ya está amplificada, y sumarle esta carga viva, ¿ok? Ahí está. Mi PL sería entonces 1,6 por 7,5. 12 kips. Con 12 kips yo diseño la viga. Okay. O sea, tengo 12 kips en las cargas rojas. ¿Ok? Lo voy a poner acá en rojo. Okay. Y tengo estos momentos por gravedad. ¿Ok? Ese MU son de cargas de gravedad. ¿Okay? Entonces yo tengo que poner ese efecto. ¿Okay? En el caso de la carga concentrada, entonces yo podría ir a las tablas, ¿no? Tenemos tablas ahí, que yo se las pasé.
teníamos estas tablas, ¿no? En estas tablas yo podría venir acá y buscar para un caso más o menos similar, ¿no? Acá tenía 2 tramos o 3 tramos. ¿Cuántos tramos eran? ¿Eran 2 tramos? Eran 2 tramos, ¿no? Entonces puedo usar de repente alguna de las continuas. Tengo continuas con un efecto así. Acá tengo una continua con una carga en este lado, ¿no? Ok. Acá también, ¿no? Claro, pero no está... Esa no tiene efecto de continuidad ahí, ¿no? Porque ahí me va a dar un valor al medio, nada más como máximo, ¿no? A ver, y tengo algunas, estas que tienen varios tramos, estas sí me pueden ayudar, ¿ok? Pero este es para repartida nada más, ¿ok? Con damero. Y yo quiero con puntual. A ver, había una creo que con puntual. Esta es con repartida. Ah, no, esta puede servir. Porque este era con... Ah, no, pero este es como cantilever. Tampoco, ese no nos sirve. Este es como continua. Misma longitud. Sí, pero este es como continua nada más. Y este es con carga concentrada. Ahí está. Este nos puede servir. Punto 15.6 y punto 57. ¿Ok? Punto 15.6 y punto 57. Ah, no, pero este es la que sería, ¿no? Porque yo le he puesto la carga. ¿Dónde está la carga? Si se dan cuenta, este es el valor de L. ¿Ok? Ese es mi valor de L, es lo que yo puse ahí. Pero cada uno de estos es L tercios, ¿no? Cada uno de esos es un L tercios, ¿no? Entonces, al final del primer tercio, ahí es donde está aplicada la carga. ¿Okay? Al final del primer tercio. Entonces, me podría servir, ¿no? En este caso, dice las cargas concentradas a un tercio. ¿Ok? Lo que dice en este caso. ¿Ok? Claro, pero en ese caso, en todos los tercios está la carga, no me va a servir. ¿Ok? Porque en ese caso, en todos los tercios yo tengo la carga, entonces voy a tener este momento. No me sirve. Entonces vamos con la continua de arriba. ¿Ok? O con una de las vías que tenemos por acá. Había una continua de 2 tramos, me parece, con carga. No, este es 3. No sé dónde la vi. Acá. Esta nos puede servir. ¿Ok? Esto dice que según donde esté, ¿no? Tú tendrías un momento debajo de la carga y un momento negativo. ¿Ok? O sea, siempre dice el momento debajo de la carga es el máximo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la que nos puede servir. ¿Ok? Voy a recortarla. ¿Ok? Ok, entonces voy a usar esta. Entonces vamos a poner por acá esa demanda. ¿Okay? Siempre recordando que esta es una aproximación nada más, ¿ok? Entonces,
si yo lo quiero aproximar, recuerden siempre el principio que nosotros usamos cuando nosotros, me refiero a los antiguos, ¿ok? Ustedes los modernos lo que usualmente hacen es agarran un programa de cómputo y lo meten ahí, ¿ok? No, el principio en este caso es el siguiente, ¿no? Y te los voy a explicar, ¿ok? Vamos a ver, acá, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, si tú tienes una viga simple, ¿ok? Esta es tu viga simple, ¿ok? Y tú tienes una carga al medio, ¿ok? Entonces tú sabes tu diagrama de, acá es PL cuarto, ¿no? P medios por L medios sería ¿cuánto? PL al cuadrado sobre 4, ¿no? En este caso, ¿no? Si no lo veo ahí en la... Voy a ver en la tabla. En la tabla que dice. Cuando estoy acá, carga al medio, ¿no? Simple con carga al medio. Creo que no hay. Creo que hay solamente esta de acá. Ah, no, acá está, ¿no? Entonces PL cuartos, ¿no es cierto? El momento. ¿Okay? PL, perdón. PL cuartos, ¿no? Es el máximo momento. ¿Okay? No es cuadrado. Entonces se supone, ¿no? Esta es mi viga. Y tengo la carga al medio. Tengo la longitud L. Y mi diagrama de momentos entonces sería una cosa así. ¿Ok? Con el PL cuartos acá al medio. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si tú, esta viga, tú vienes y dices, no, la voy a empotrar ahora? ¿Ok? O sea, esta viga ya no va a estar simplemente apoyada, la voy a empotrar. ¿Ok? Y va a tener el mismo P. ¿Ok? Entonces ahora mi diagrama, lo que está pasando es que estoy subiendo el diagrama. ¿Ok? Es el mismo diagrama, nada más que lo he subido. ¿Ok? Y ahora va a tener unos momentos. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es, este diagrama de acá, es como que lo hemos subido así. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Y eso es el efecto del empotramiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo que este valor se va a reducir por un alfa. Y este valor se va a reducir por un beta. ¿Ok? Va a ser un beta y un alfa de PL cuartos. Entonces, si yo voy a la tabla y busco exactamente el mismo valor, ¿ok? Perdón, machuqué mal. Si yo me voy a la tabla, acá en el lugar de esto busco el empotrado con carga al medio, acá está, entonces yo voy a tener PL octavos, ¿no? ¿Ok? PL octavos lo voy a tener al centro y al medio.
y en los empotramientos. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que acá ese valor se convierte en PL octavos. ¿Ok? Y este valor se convierte en PL octavos. Entonces, este valor de alfa, ¿ok? Sería un medio, ¿no? Porque acá es como el que le estoy multiplicando, ¿no? Por un medio, entonces ya tengo el octavos, ¿ok? Y este valor de beta, ¿no? Bueno, en ese caso, si lo relacionamos con este, sería un cuarto de un medio, ¿no es cierto? El medio que está acá es un cuarto de alfa, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es colgar. ¿Ok? Entonces, cualquier solución va a estar al medio. ¿Cuándo? Cuando tienes un efecto de viga-columna. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes el efecto de viga, la viga-columna pues puede rotar, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto de rotación es el que puedes considerar ahí. Bien, esa es la aproximación que podríamos hacer. Ok, entonces, bajo ese principio yo podría hacer esa aproximación. Ok, bien, vamos a quedarnos ahí, ya me ganó la hora. Ok, cuídense bastante, ¿no? Y espero que estos muchachos que no han venido, esos 11 muchachos que no han venido hoy, no estén enfermos. Buenos días con todos, cuídense bastante. Ingeniero.